Dios les bendiga en esta noche de sábado de Semana Santa. Estamos viendo durante la pasión de Cristo. Desde el domingo pasado vimos la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Hemos visto cómo la cronología de los acontecimientos que fueron sucediendo el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes. Ayer vimos la crucifixión, cómo fue encarcelado el jueves en la noche, cómo fue traicionado y cómo fue puesto en prisión, encarcelado el día jueves en la noche. Y en la mañana vimos cómo fue torturado, humillado, avergonzado y crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué pasó el sábado? ¿Qué hizo el sábado? Terminamos en el Evangelio de Lucas viendo cuando Jesús fue por José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre rico, en el Calvario, el Gólgota. Acuérdate que ayer estaba diciendo que el monte de la calavera, porque el monte tiene una cuenca de una calavera. Cuando tú miras el monte, te das cuenta de que es una calavera. Y enseguida de ahí está el jardín de la tumba, donde estaba la tumba donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Esas tumbas eran de dinero, de personas ricas que nadie había usado, y José de Arimatea era una persona influyente. Pero ¿qué pasó el día sábado? Lo ponen en la tumba y le ponen soldados para vigilarlos. Acuérdense que los fariseos y los sacerdotes y los escribas tenían miedo porque decían, acuérdate que este farsante dijo a sus seguidores que iba a resucitar al tercer día. Vamos a ponerlo ahí en ese soldados para que no vengan a robarse el cuerpo y esto se haga peor que el principio. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, vemos en el verso 18 que dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Su cuerpo había muerto en la cruz, había sido sepultado, pero su espíritu y su alma, ¿en dónde estaban? Acuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero en el versículo 19, el apóstol Pedro da un poquito más de luz sobre este asunto. En el verso 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? ¿Quiénes estaban presos? Acuérdate que en el tiempo de Noé, en el diluvio, nomás Noé y su familia fue salvo. Durante años Noé predicó y nadie se salvó. La gente se burlaba. ¿Quién estaba detrás de la burla? ¿Quién estaba detrás de la mofa, de la crítica, de decir que Noé estaba loco? Los mismos demonios que estaban incitando a la gente. Y esos mismos demonios fueron puestos en prisiones de oscuridad, en tinieblas, que después habla en el libro de Revelación o Apocalipsis. Pero Jesús desciende no solamente para predicarle a los espíritus encarcelados, pero también para demostrar lo que Jesús le dijeron los fariseos y los religiosos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 38, recuerda que los fariseos pedían una señal a Jesús. Muéstranos una señal de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Señor. Y el Señor dijo: la única señal, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal más que la del profeta Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. La escritura se tenía que cumplir viernes, sábado y domingo. Jesús tenía que estar sepultado para que la profecía se cumpliera. Ahora, muchos creen que Jonás es simplemente una fábula, una historia, pero cuando Jesús usa esa escritura y da referencia al profeta, está avalando que Jonás
fue un hombre de Dios, fue un profeta de Dios y que fue verdadera la historia, no fue una fábula. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre también. Esa era la señal. Y Jesús, mientras estaba el día sábado predicándole a los espíritus encarcelados. ¿Para qué fue a los espíritus encarcelados a predicarles? ¿Anunciarles qué? Vamos a ver qué dice la Escritura. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando una persona era culpable de una deuda, se escribía en un pergamino, en un papiro con tinta. Y Pablo está diciendo que la única manera de borrar esa tinta es pagando esa deuda. Y Jesús agarró nuestra deuda, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay justo ni aún uno. En el verso 10 dice del capítulo 3 de Romanos. Entonces, no hay justo ni aún. Entonces Jesús agarra el acta, la carta que decía que nosotros somos culpables por nuestro pecado, somos responsables y la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús agarra el acta que nos era contraria, quitándola de en medio y la clava en la cruz. Así como Él fue clavado en la cruz, Él clavó nuestros pecados en la cruz. No solamente cuando tú miras a la cruz de Cristo que fue crucificado ahí, no solamente Él fue crucificado por Él, fue por nuestros pecados. Así que la próxima vez que veas una cruz, ahí Jesús clavó mis pecados. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese bien, ¿qué era lo que acontecía o sucedía cuando un general, un emperador conquistaba, entraba a la ciudad en su caballo montado? Aleluya, triunfante, y toda la gente le aplaudía y le alababa a la gente diciéndole: oh, nuestro gran conquistador ha venido, ha conquistado, ha ganado, nos ha traído la victoria a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país. Jesús, quitándola de en medio, exhibió públicamente. Ahora, cuando una persona era crucificada, acuérdate que en la cruz de Jesús había en 3 idiomas: Jesús, el Rey de los judíos. Esa era la causa por la cual estaban crucificando a Jesús. Cuando un criminal, a una persona era crucificada, le ponían encima el delito o el pecado por el cual era crucificado la persona. Y Jesús, por ser el Rey de los judíos, por eso lo crucificaron. Y así como lo exhibieron públicamente, ahora Jesús está exhibiendo públicamente a los espíritus encarcelados y diciéndole: yo triunfé en la cruz del Calvario. Lo que ustedes pensaron que era una derrota para mí, era una vergüenza para el cristianismo, era una derrota para Dios mismo, la convertí en victoria. Ahora mis hijos son victoriosos. Ahora todo aquel que viene a mí con un corazón contrito y humillado, yo no rechazaré. Tenemos la victoria en Jesucristo. Jesucristo clavándola en la cruz y despojando a los principados. Los desarmó por completo a Satanás y derrotó su definitiva con determinación, la derrota definitiva junto a toda su hueste perversa, a los ángeles caídos. Vemos aquí que Jesús, mientras su cuerpo estaba muerto en la cruz, cuando Él expiró, su espíritu vivo y divino fue a la habitación de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado. Satanás y la muerte y el infierno no lo pudieron detener.
Vemos aquí que evoca la imagen del conquistador, así como el emperador entraba a Roma como el gran conquistador. Jesús entra a las partes profundas y les demuestra los espíritus inmundos y le dice: yo he vencido al pecado, he vencido la muerte. Por eso Pablo le dice a los corintios: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo es el vencedor y exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, en el Evangelio de Mateo vemos aquí otra historia que Jesús contó. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? El rico hacía banquetes día con día, mientras Lázaro era un mendigo, un hombre pordiosero, un hombre que dependía de las limosnas y la benevolencia de los demás. Pero el rico murió y el pobre también. Esto nos enseña que aquí todos vamos a morir tarde que temprano. Alguien puso un post en las redes sociales en el día de hoy diciendo: este hombre era un hombre rico, con propiedades, con compañías, un hombre millonario. Y su hija dijo: mi padre murió solo, sin poder respirar. Dice: somos millonarios y no pudo vivir sin respiración. Lo que es, no podía respirar el aire que es gratuito. Y él murió solo, nosotros en casa. Y el dinero y los millones se quedaron en casa. Nada pudieron hacer con él. Así que aquí vemos, el rico y Lázaro murieron también. Todos vamos a morir. Pero el lugar hacia donde vamos de la muerte, eso lo decidimos nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados para liberarnos. Y aquí vemos que Jesús habla del rico y Lázaro y murieron. Entonces vemos: no porque Lázaro era pobre se fue al cielo, ni porque el rico era rico se fue al infierno, no. Eso no hace la diferencia, somos ricos, somos pobres. Nosotros tenemos que decidir y tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La primera pregunta que Dios nos va a hacer cuando usted y yo muéramos, va a decir: ¿qué hiciste con el regalo que yo te di de mi Hijo Jesús? ¿Lo aceptaste el regalo? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? De ahí se va a definir todo. La salvación es un regalo de Dios. Y vemos aquí en Lucas capítulo 16, en el versículo 23, mire lo que dice. Vamos a leer del 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese bien, mientras estaba muerto, hay un dicho que dice la gente popular: ya muerto el perro se acabó la rabia. Ya muerto uno, ya, ¿me entiende? Como dice una canción: ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. No, muerto vas a sentir, empieza la vida eterna. Tu cuerpo, pero tu alma y tu espíritu es eterno. ¿Y a dónde van a ir? Y aquí vemos que el hombre en tormento, dice verso 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba siendo atormentado por causa de sus pecados, por causa de las consecuencias. Por eso Pablo nos dice a los romanos: la paga del pecado es muerte eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Quieres muerte eterna o vida eterna? Tú escoges, tú decides. La decisión está en tus manos. La pelota está en tu cancha ahora. Tú decides a dónde quieres partir. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Entonces el cielo, el paraíso, es un lugar de consolación, de regocijo, de bendición.
mientras que el infierno es un lugar de tormento. Verso 26, además de esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ahora, aquí hay una palabra muy importante, la palabra cima. Si tú lees la palabra cima con S, está hablando de una abertura abismal, literalmente un precipicio. En otras palabras, ellos estaban de un lado, Abraham y Lázaro estaban de un lado y el rico estaba del otro, y en medio había un abismo, había una cuenca. Cima con S. Pero cuando tú lees cima con C, está hablando de lo más alto de una montaña, de lo más alto de la cumbre. Por eso el dicho dice, ya llegaste a la cima, ya llegué a la cima, lo más alto. Pero aquí cima está hablando de una cuenca, hay una separación. Entonces Jesús, ¿qué fue a hacer eso? Fue a hacer una separación y a sacar a todas esas personas y llevarlos al paraíso. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el ladrón? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no solamente sacó a esas personas de ahí, sino que las llevó a un lugar de espera, al paraíso. Todos nosotros a veces decimos, cuando una persona muere en el Señor, decimos, está en el cielo, está con el Señor. No, está en la sala de espera, está en el paraíso. El hermano Gigi Ávila, él cuenta su experiencia. Su hija fue muerta, fue asesinada. Y dice que él estuvo orando y ayunando para que Dios le revelara todo el acontecimiento de la muerte de su hija. Y en uno de esos días, el Señor en el Espíritu la llevó al paraíso. Dice que en el paraíso la gente tiene vestiduras blancas, la gente está feliz, está contenta. Es como una sala de espera donde la gente está relajada, está tranquila, está esperando al Señor para entonces llevarnos. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque los espíritus de esos que están allá en el paraíso van a ascender al cielo primeramente y luego nosotros seremos arrebatados también. Pero qué interesante, cima, un abismo, una separación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a predicar a los espíritus encarcelados. Jesús vino a decir, hey, ya no va a haber una separación aquí. Ahora van a estar en otro lugar, separado totalmente, ya no descienden al Seol, porque acuérdate que dijo el rey David, mis canas descenderán al Seol. Está hablando del lugar de la muerte, no el lugar de tormento. Pero ahora el que muere va al paraíso, ángeles vienen y los llevan. Entonces vinieron ángeles y se llevaron a Lázaro. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y me llama la atención que en otra ocasión el apóstol Pablo enseña a los corintios como olor fragante, que somos olor fragante. ¿Sabe cuando entraba el conquistador, el emperador? ¿Se acuerda cuando Jesús el día Domingo de Ramos o Palmas, que tiraban las palmas, cuando entraba un conquistador tiraban flores? Entonces los caballos con los cascos, al caminar por encima, al pisotearlas, desprendía el olor de la flor y toda la ciudad se llenaba de perfume. Y Pablo dice que somos olor grato al Señor, somos perfume de olor grato para el Señor. El Señor exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente y fue y predicó a los espíritus. Mientras afuera había un silencio, mientras afuera los discípulos estaban escondidos, estaban atormentados. Los religiosos también estaban en suspenso porque tenían miedo de la resurrección de Jesús, que mandaron soldados a cuidar a la tumba. Y las mujeres se estaban preparando para ir ungir el cuerpo del Señor. Era el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Todo estaba en pausa, todo estaba en silencio. Mañana, el poder de su resurrección que hace la diferencia en el cristianismo.
Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vano es nuestro evangelio y nuestra predicación. Por eso, aleluya, mañana no te pierdas a las 11 de la mañana, domingo de resurrección. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te esperamos y sintonízanos por este mismo canal. Bendiciones. Aleluya.